Saludar de manera muy especial al señor Nelson Roballo por acompañarnos en este debate tan importante, una persona que ha estado muy atento a todos los temas del transporte en nuestro departamento. La verdad que al inicio del año 2020 nosotros teníamos muchísimas expectativas en el sector, sobre todo porque considerábamos nosotros que era uno de los años donde íbamos a ver una reactivación importante, entre otras cosas. Aquí hay que destacar todo ese ejercicio por parte del gobierno nacional en reactivar más de 29 autopistas de cuarta generación. De igual manera, la dinámica del sector de los insumos para la infraestructura comenzó un ejercicio importante que, entre otras cosas, se levanta de una crisis en la cual venían de mucho tiempo atrás. Y todo esto, desafortunadamente, y queremos decirle, por una situación ajena, por una situación externa, hoy miramos cómo la pandemia del COVID-19 afecta al sector del transporte, una situación de la cual no estábamos preparados. Sin embargo, creo que debemos asumirla y coincido de verdad con todo lo manifestado por nuestro compañero Rodrigo Rojas, porque la verdad hizo un diagnóstico no solo a nivel mundial, sino también en lo local, en lo nacional. Una realidad que hoy vivimos, que viven muchas familias, porque el transporte en nuestro país está conformado por el ejercicio de muchas familias colombianas que de tiempo atrás han venido trabajando, han venido luchando por construir empresa y que desafortunadamente hoy es una de las más afectadas. La verdad, nosotros hoy queremos decirles a ustedes que este es un servicio esencial, es un servicio vital, es un servicio que está considerado en la Constitución Nacional. El transporte no es cualquier condición, no es cualquier prestación de un servicio de trasladar a personas, trasladar mercancías. El transporte es un servicio público como lo es el agua, y es un servicio público que está a cargo del Estado y que hoy el Estado permite que este sea prestado por particulares. Y partiendo de la base que el transporte es un servicio público esencial, este debate lo hemos propuesto nosotros porque consideramos nosotros que hay que darle la dinámica, hay que darle el apoyo, hay que darle las consideraciones que este merece. Yo quiero referirme en primera instancia al tema del transporte, el sistema del transporte especial. Nosotros no podemos descuidar las distintas modalidades que existen en el transporte de nuestro país, porque desconoceríamos cómo ha venido muchas familias colombianas construyendo empresas, como lo dije al inicio de mi debate. El sistema de transporte especial, el cual está representado en diversas modalidades, es el tema del transporte escolar, el turismo, el sector empresarial, el sector de la salud. Y para nadie es un secreto que esto hoy tiene más de 300.000 asociados. Muchas familias dependen de este sistema de transporte en nuestro país y que desafortunadamente hoy tiene graves inconvenientes. Escuchaba con mucha atención la intervención de Rodrigo y mirábamos el tema del transporte intermunicipal. El sistema de transporte intermunicipal tiene más de 500 compañías del sector en todo el país. Están a punto de quebrar, señora ministra, señor superintendente, después de más de 134 días sin poder facturar lo acostumbrado. Este sector deja casi a más de 1 millón de familias afectadas, pues una importante proporción en cuanto al número de empleos directos que ellos generan. Son 125.000, señor presidente, empleos directos que genera este sector. Y los más de 600.000 indirectos figuran hoy en las estadísticas de los trabajadores inactivos en nuestro país. Nos hicieron llegar, en el caso particular de mi departamento del Atlántico, una carta a la gobernadora del departamento del Atlántico, en donde empresas importantes como Escolcar, Expreso Atlántico, Cotransoriente, Sotranspa, donde sus ingresos han caído de manera ostensible, hoy solamente están en una crisis, quiero decirles, operando casi que el 20% de su capacidad en el servicio de transporte intermunicipal. Hoy estas empresas además manifiestan que la ocupación no cubre los costos operativos y solo llegan, decirle a ustedes, señora ministra,
casi que al 20%. Y para poder nosotros hablar de que este sistema es efectivamente rentable, deben llegar al 70% para medio subsistir. Y yo vuelvo, reitero, el transporte es un servicio público esencial inherente a la finalidad social del Estado. Y está sujeto a la reglamentación de las autoridades competentes, que entre otras cosas, señora ministra, usted es la que articula la política del transporte en nuestro país. Este servicio público debe propender por la movilización de personas o de cosas. El transporte aéreo lo cobija esta jurisdicción, el marítimo, el fluvial, el férreo, el masivo y el terrestre. Y yo quiero manifestarle, como lo decía Rodrigo, es bien triste que nosotros veamos todo lo que genera este sector y hoy se generen alivios, apoyos a la industria del transporte aéreo, desconociendo todo esto que nosotros hemos manifestado. Este debate de control político nos lleva a nosotros a cuestionarnos sobre la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para el sector del transporte en medio de la pandemia. Si bien se han habilitado líneas de crédito, los transportadores son recurrentes. Es que yo quiero decirles, no solamente los transportadores, como lo dije, del tema colectivo, del tema individual, del tema del intermunicipal, de los sistemas de transporte masivo. Escucho permanentemente que estas medidas no son tan efectivas, señora ministra. No se cuentan, como lo decía Rodrigo, con plazos de gracia razonables. O sea, yo creo que aquí hoy nosotros tenemos que mirar cómo es la situación que se tiene. Y yo quiero referirme hoy de manera muy particular, porque en eso trabajé yo en mi cuestionario al ministerio, a la superintendencia y demás. Yo quiero referirme al sistema del transporte masivo en nuestro país. Y de manera muy particular, compañeros, quiero hablar del Transmetro de Barranquilla. ¿Y por qué para mí es importante? Porque es que hoy, la verdad, miramos con profunda tristeza cómo, después del esfuerzo de muchas familias atlanticenses, esfuerzos de más de 50 años, que creyeron en una política del Estado colombiano, una política de Estado, como fue la que se presentó en el primer gobierno del presidente Uribe, que era reunir el transporte de las grandes ciudades en un sistema de transporte masivo. Y en mi ciudad y su área metropolitana, muchas familias con trabajos de más de 50 años creyeron, se sumaron, invirtieron y hoy tienen graves inconvenientes. Antes de la emergencia sanitaria, los sistemas integrados de transporte masivo del país se encontraban en dificultades financieras debido a que la tarifa usuario no era suficiente para cubrir la tarifa técnica. Se podía exceptuar de este tema lo de Transmetro, gracias a que en el gobierno distrital diseñaron una estrategia para el concurso efectivamente en la cual participaron el distrito, el área metropolitana de Barranquilla, Transmetros y las empresas de transporte público colectivo, a las cuales se les autorizó a ellos el cobro de un factor en la tarifa del usuario del TPC, con destino a la sostenibilidad de Transmetro. Sin embargo, desde el inicio de las medidas de aislamiento, fue necesario, señora ministra, señor superintendente, suspender el recaudo de dicho factor y permitir a las empresas del TPC hacer uso del 100% de la tarifa usuario para cubrir los costos asociados a su propia sostenibilidad, evitando con ello incrementos para el usuario, porque entre otras cosas han sido tan responsables en que no generaron un costo adicional al usuario, porque obviamente vivimos una situación de emergencia y ellos también fueron conscientes de esta situación y mitigaron de alguna manera la problemática del transporte. Desde la semana 12, señora ministra, es decir, desde el 16 de marzo, en donde inicia el tema del COVID-19 y de todas las medidas por parte del gobierno nacional, la movilidad del sistema disminuyó. Y eso para nadie es un secreto. Yo le quiero contar un pedacito de la historia, como lo decía yo Arroyo. Y es que este sistema fue diseñado por Planeación Nacional
cuando inició la política del sistema de transportes masivos en el país. Y ellos diseñaron el Transmetro de Barranquilla para más de 350,000 usuarios. Y yo le quiero decir, en la mejor época, a mis compañeros de la bancada de la Comisión Sexta de la Cámara, les quiero decir, y a todos mis compañeros integrantes de la misma, 360,000 personas fue diseñado el sistema para esto. Y en el mejor momento no se llega siquiera a 130,000 usuarios. Y hoy, con la pandemia, quiero decirle que la reducción está en el 35%. Es decir, tenemos una ocupación máxima que no llega a más de 37,000 pasajeros promedio día. Y esto afecta y viene afectando la dinámica porque viene arrastrando todo un déficit. Y yo quiero decirle que ese déficit que se viene acumulando de Transmetro, hoy, si miramos y tomando como referencia el escenario de la capacidad del 35%, tenemos una cifra alarmante hasta diciembre de casi 71,845 millones de pesos. A raíz de esa situación, nosotros quiero reconocer todo el esfuerzo que hemos venido realizando y además que hemos sido escuchados por el gobierno nacional y por usted, señora ministra, por el presidente de la República. La bancada del Atlántico hemos venido trabajando con Karina Rojano, que está aquí en nuestra comisión, defendiendo los intereses de nuestra ciudad, de nuestro departamento, unidos porque entendemos la problemática que hoy tiene el sistema de transporte masivo en nuestra ciudad y especial área metropolitana. El Transmetro hoy cobija una población importante de nuestra área metropolitana, no solo beneficia a Barranquilla. Quiero decirle que los que mayores utilizan el Transmetro de Barranquilla es el municipio de Soledad, el municipio de Malambo, el municipio de Galapa y el municipio de Puerto Colombia. Nosotros hemos enviado oficios al presidente Duque, al Ministerio de Hacienda, a usted, señora ministra. Tenemos cartas, van, cartas vienen. Y la verdad que hemos estado en permanente comunicación con usted, señora ministra, para agilizar lo que hasta hace poco se logró. Le quiero decir que por primera vez se logró la habilitación de líneas de crédito con recursos del FOME, que serán desembolsados a través de Findeter, como efectivamente usted lo ha manifestado, para los sistemas integrados de transporte masivo en el país, incluyendo a Transmetro. Y la verdad, yo le quiero manifestar qué va a pasar después de diciembre. Esta preocupación nuestra se da no solo por la parálisis que se pueda presentar a futuro si el sistema no logra sostenerse financieramente, sino también por lo que representa en cuanto a la empleabilidad, señora ministra. Es que nosotros también tenemos que tener en cuenta que es una responsabilidad del gobierno nacional, como lo decía Rodrigo, implementar las políticas, hacerlas efectivas, materializarlas, porque las entidades territoriales solas no lo pueden hacer. Y pese a eso, quiero también destacar que el distrito de Barranquilla ha hecho unos aportes al tema de Transmetro, alrededor de 3,000, pero estos recursos no son suficientes. Y a mí me preocupa, porque Transmetro genera, además de los antecedentes históricos que he mencionado, genera 841 empleos directos, 164 empleos indirectos, 1,025 familias y alrededor de 5,500 personas dependen de este sistema de transporte masivo. La verdad, yo tengo que manifestar y reconocer que han logrado cosas, como el tema del crédito del FOME. Pero quiero decirle, señora ministra, que a mí me asalta una enorme preocupación, porque, entre otras cosas, hacen falta aún 27,000 millones de pesos para poder terminar de garantizar la operación hasta el mes de diciembre. Y es aquí, ministra, donde requerimos de su total respaldo, debido a que el apoyo del gobierno nacional no debería reflejarse solamente en créditos, sino también en un aporte que la nación les haga a los sistemas de transporte masivo. Porque, como vuelvo y digo, yo tengo que recalcar permanentemente que este es un servicio Doctora público. Marta Villalba, discúlpeme, se le ha culminado su tiempo, tiene 2 minutos para redondear. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y yo quiero redondear para decirle a usted, señora ministra, que en la carta enviada por parte de toda la bancada del Atlántico le hicimos unas
peticiones bien claras. Y es importante de que sean consideradas y que sean tenidas en cuenta. No podemos permitir que, entre otras cosas, el transporte en nuestro país, el transporte en el que permanentemente están los colombianos de a pie, los colombianos que requieren y utilizan este servicio, que son los más pobres de Colombia. Y quiero decirle que nosotros, con compromiso desde esta comisión, hemos venido acompañándola a usted, a su equipo, a la superintendencia, a la aeronáutica civil. Estaremos dispuestos a darnos la pela para que usted de verdad no solamente haga la labor que ha venido realizando con tanto éxito, sino también a que pueda generar las acciones pertinentes que se requieren para apoyar el sistema de transporte, independientemente, como lo dije, hablé de 3 modalidades, a que nos ayude a poder avanzar, a que la política del transporte en nuestro país se materialice y podamos conservar todos esos empleos y sobre todo ese servicio tan esencial como lo es el agua, como lo es la luz, porque aquí lo utilizan. Y además quiero decirle, en la pandemia no solamente está el sector de la salud, en la pandemia también exponiéndose están nuestros conductores, están todas las personas que dependen del transporte de nuestro país, que también están exponiéndose ante los efectos del COVID-19, no solamente en su salud, sino también en el patrimonio de ellos que han construido durante muchísimos años. Muchísimas gracias, señor presidente.